Diálogo revolucionario. Agradecemos entonces enormemente a la profesora Magali Ramírez que estuvo con nosotros en este diálogo revolucionario número 2, del 26 de septiembre del año 2016. Hablamos entonces del inicio del año escolar en Venezuela y vamos a un tema candente en nuestro escenario político acá en la Revolución Bolivariana, y es el referéndum revocatorio que tiene fecha aprobatoria para la recolección del 20% por el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral aprobó cronograma para recolección del 20% de solicitudes para activar el referéndum revocatorio. La recolección de manifestaciones de voluntad se realizará entre los días 26, 27 y 28 del mes que viene, es el mes de octubre. El Consejo Nacional Electoral aprobó el cronograma para realizar la recolección del quórum mínimo del 20% del registro electoral para la activación del mecanismo referendario solicitado por el partido MUC. Activación del mecanismo referendario. Esta fue anunciado para el 9 de agosto para conocimiento de las partes involucradas y se realiza de conformidad con lo que establece la regulación del cumplimiento del procedimiento previsto en ella. Como se ha indicado previamente, el proceso para la activación de este mecanismo referendario consta de 3 etapas. En la primera de ellas, el Poder Electoral recibió del partido MUC 80 cajas contentivas de 200.192 planillas que posteriormente, al ser digitalizadas, arrojaron un total de 1.957.779 registros, de los cuales 1.352.052 cumplieron con los criterios establecidos y 600.707 no cumplieron con los mismos. Como fue público, al final de esa primera etapa fueron denunciadas ante instancias judiciales irregularidades y hechos de presunto fraude relacionados con la recolección de ese 1% de manifestaciones de voluntad. Sin embargo, el respeto al ordenamiento jurídico y sin menoscabo de decisiones judiciales a las que hubiera lugar, el Poder Electoral otorgó el carácter de promotor al partido MUC. Se inició así la segunda etapa del proceso y, habiendo cumplido con los requisitos previos en la normativa vigente en garantía de los derechos de todas las partes involucradas, la planificación de esta nueva fase implica los siguientes elementos. Se destacan: el corte del registro electoral que aplicará para el proceso será el 30 de abril del 2016, integrado por 19.465.638 electores y electoras, siendo el 20% de este un número de 3.893.128 electores y electoras. La recolección de manifestaciones de voluntad se realizará entre los días 26, 27 y 28 de octubre próximo, en el horario comprendido entre las 8 a.m. y las 12 meridian, y desde la 1 p.m. hasta las 4 p.m. La infraestructura que será dispuesta para ello ha sido proyectada para que sea suficiente y los solicitantes tengan oportunidad de alcanzar el 20% del registro electoral. Se utilizarán 5.392 máquinas en la recolección, distribuidas en 1.356 centros ubicados en los 335 municipios del país y desplegados en 776 parroquias. En esta oportunidad nosotros, no sé si había la posibilidad, Juan, de mostrar allí un video con el anterior revocatorio, cuando fue pedido el revocatorio al comandante de los pueblos, Hugo Chávez, para que más o menos tengamos una idea de este proceso de participación democrática que se ha venido dando en la Revolución Bolivariana a lo largo de estos 17 años. Vamos a ver allí del Consejo Nacional Electoral, nuestra compatriota Socorro Hernández dando la información al respecto.
Y sobre este tópico, la rectora del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández, ofreció detalles de cómo avanza esta solicitud de activación de ese referéndum revocatorio realizada por la oposición. Hablamos por la denominada Mesa de Unidad Democrática. Y vamos a citar de manera textual lo que señalaba justamente la rectora. Ella decía: cada bloque tiene su conveniencia y probablemente esta estrategia es la que está llevando a la MUD a hablar así. La recolección va a ser la última semana de octubre, eso lo ratificamos, no hay dudas al respecto. ¿Quién lo dijo? Socorro Hernández, rectora del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Pero les tenemos un dato clave sobre este tema y lo compartimos con ustedes. La propia página justamente que tienen allí, la página web del Consejo Nacional Electoral en Venezuela, publica este es el cronograma de atención a esa solicitud de activación del referéndum revocatorio con fechas y acciones precisas. Ya esa primera etapa denominada de legitimación se ha cumplido. Hablamos de esa primera fase y el Consejo Nacional Electoral ya fijó el lapso de tiempo para la recolección de ese 20% de firmas que establece la ley. Más para conocer sobre esto, allí ven ustedes este cronograma de la segunda etapa, esa segunda fase titulada Recolección del 20%. Es importante destacar que esta es una información pública de acceso a cualquier ciudadano que ingrese a esa página web. De esta manera, se puede entonces constatar desde este sitio en internet que el ente rector venezolano está cumpliendo su labor de manera planificada y no obedece a ninguna presión de protestas opositoras. Una vez ustedes hayan observado, visualizado este pequeño video, vamos entonces a darle lectura para que ustedes tengan más o menos una idea de cómo se realizó, cuáles fueron los pasos, el tiempo, cuando se sometió a revocatorio a nuestro comandante de los pueblos del sur, Hugo Chávez, para que ustedes comparen en los tiempos en la medida de las posibilidades y en la medida nuestra que seamos lo más gráficos posible. Vamos a ver entonces, a describirle mediante esta lectura en cuánto tiempo se hizo todo el referéndum contra Chávez. El proceso para activar el referéndum revocatorio contra el presidente Hugo Chávez en el 2004 no se hizo desde la noche a la mañana. El procedimiento tardó exactamente 262 días, desde el momento en que la oposición inició la recolección de la firma en el marco constitucional. Pues desde el 2 de febrero del 2002 habían hecho un intento de reunir rúbricas que no era válido ante el Consejo Nacional Electoral por no cumplir con el marco legal y no estar en el periodo de tiempo correspondiente para solicitar dicha consulta. Así, el proceso legal de recolección de firmas por parte de la derecha comenzó el 28 de noviembre del 2003 y se extendió hasta el 1 de diciembre. Para el 19 de diciembre de ese año, la derecha entregó al Consejo Nacional supuestamente 3.448.747 firmas. Sin embargo, en el proceso de validación se constató que había dudas con un 30% de las rúbricas que se debían recibir, pues, y habían sido firmas planas, es decir, escritas por una misma persona, falsificando las identidades. Incluso había firmas de personas fallecidas. Con respecto a este punto de personas fallecidas, en la actual recolección de firmas hay 10.995 firmas de personas fallecidas. Imagínate eso, ese gran poder que tiene esta oposición de resucitar los muertos y traerlos a votar. Cosas de espanto en este caso. Y por eso nosotros señalamos que allí hay fraude y los ciudadanos y las ciudadanas pueden tener la potestad de introducir ante el Tribunal Supremo de Justicia cualquier querella necesaria para que entonces, una vez demostrado el fraude, esto sea anulado. También lo prevé nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso podemos decir entonces que en ese entonces el Consejo Nacional Electoral dictaminó que algunas de las firmas inválidas podían someterse a un proceso de rectificación. Y en mayo del 2004, en este margen, la derecha obtuvo 1,8 millones de firmas válidas, que era el mínimo que se necesitaban para convocar el referéndum.
el 3 de junio del 2004, el Consejo Nacional Electoral anunció que la derecha contaba con las firmas requeridas para el referéndum revocatorio y así cumplir con el artículo 72 de nuestra Constitución. El comandante Hugo Chávez aceptó la convocatoria y celebró el proceso por considerarlo un día de victoria para la Constitución y para la democracia participativa y protagónica, que propuso desde el comienzo de su mandato. El presidente Chávez convocó hacia el pueblo a la batalla de Santa Inés, que fue como llamó a la campaña de entonces, y el 8 de junio de ese año el Consejo Nacional Electoral anunció que la fecha para el referéndum revocatorio sería el 15 de agosto. Luego de la participación del pueblo, el presidente Chávez obtuvo una gran victoria y pasó a la historia al ser ratificado por el pueblo venezolano con el 59.10% de los votos, es decir, 5.800.629 votos, frente a un 40.64% de la oposición, que representaba 3.989.008 votos, que opinaban que debía ser revocado. Todo esto transcurrió en 262 días y fue celebrado por el pueblo venezolano ese gran triunfo del comandante de los pueblos del sur, el comandante Hugo Chávez. Por eso es que nosotros convocamos a la oposición a que se someta como debe ser, como lo manda la ley, en el marco de la ley, de la Constitución, y que se someta a ella. Y por ello nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas de Venezuela, podemos entonces ir al Consejo Supremo, al Tribunal Supremo de Justicia, a querellar en este caso, a pedir si así, para demostrarlo, que 10.995.000 firmas fueron de personas fallecidas. Eso, perdón, 10.995. Entonces, se trata de que se aclaren realmente los puntos y vayamos al respeto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se van a recoger el 20%, pero además de eso nosotros tenemos derecho a querellar dentro del marco de la ley contra el fraude que adelanta la oposición con este referéndum revocatorio. Que se cumpla la Constitución. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Vamos a una pausa musical y volvemos con los acuerdos de paz en Colombia.